Bueno, Gonzalo, ¿dónde andas? Hola. Hola, Gonzalo. ¿Se me oye bien? Bueno, Sí. ahora te toca a ti. Vamos a Muy ser un bien. poquito animosos, ¿no? Muy bien, estupendo. Venga, te voy a preguntar, ¿qué aspectos destacarías tú, que ya lo sé en parte, dentro de la comunicación a la hora de los resultados científicos y también, sobre todo, en ese proceso que es la comunicación, pero ya no solamente entre personas, sino con el paciente o con los pacientes, quienes pueden en un momento hasta escucharnos en este momento? Claro, ¿Qué tal? claro. Antes de nada, pues eso, encantado de estar con todos vosotros y dar las gracias a TAEX por haberme invitado, al doctor José Luis Jiménez, a Sara. Y de lo que me estabas comentando es que una cosa tiene mucho que ver con la otra, ¿no? La comunicación con los pacientes y la comunicación con la sociedad y la comunicación de las evidencias. La homeopatía tiene evidencias científicas, lo ha estado comentando tanto Juanma como Juan Carlos, como los ponentes anteriores. Reciente tengo un post escrito para hablando de homeopatía sobre la biografía de Hahnemann, y aparte de la cuestión de la similitud, por supuesto, la homeopatía, Hahnemann tenemos que reivindicar sobre todo su espíritu científico en el sentido que es de los primeros, como comentaba Juan Carlos, con Stoer, con más gente de la escuela moderna de Viena, que empieza a experimentar en el hombre sano, con una idea sumamente científica. Tenemos que conocer primero los efectos de las sustancias antes de prescribirlas. O sea, es una cosa realmente de cajón. Bien, entonces, si tenemos evidencias científicas de laboratorio, más de 2.500 estudios de laboratorio que nos muestran los efectos de los principios activos biológicos homeopáticos. Si tenemos evidencias clínicas, por cierto, algunos de los experimentos que ha comentado Juan Carlos, las lentejas de agua, los renacuajos, esos que están también, lo digo para el público, en una página de Homeopatía Suma, una campaña Monomeo Monchua, y están además, de hecho, muy bien didácticamente, con vídeos cortitos y que están muy bien explicados. Invito a la gente que los pueda ver. Bueno, pues si tenemos todas esas evidencias científicas, tanto de laboratorio como clínicas, ¿qué pasa que no está todo el mundo haciendo homeopatía? ¿Qué sucede? Que no hay muchos más pacientes, que hay muchos, pero muchos más pacientes en las consultas. ¿Por qué no todo el mundo está, o mucha gente más, que ya lo hace, está estudiando homeopatía? Y dejo de lado la cuestión ofensiva, no me voy a meter ahora en esto de los pseudoescépticos, de las campañas gubernamentales, etcétera, que tienen su peso, pero algo tendrá que ver con nosotros también, digo yo, porque no vamos a adjudicar todos los males o los tal a los de fuera y nosotros quedar indemnes. Supongo que algo tendremos que ver y además es interesante analizarnos porque en eso, con lo otro ya se está haciendo lo que se puede, pero con nosotros podemos todavía tener mucho más margen de actuación. Entonces, al final, lo que sucede es que no solo en nuestro campo, sino en todos, la comunicación científica, al final, la cuestión de explicar las evidencias científicas, al final se convierte en un problema de comunicación. Al final se convierte en un problema de comunicación. Y entonces, comunicar no es hablar. Comunicar es mover una emoción. La misma palabra emoción implica movimiento. Y para mover emociones tenemos que captar la atención y tenemos que intentar ser memorables, que se nos recuerde. Una cosa que te mueve es porque te has captado tu atención y además la tienes en el recuerdo. Pues será que no somos muy buenos, supongo, pues comunicando, porque si no, no se daría parte o mucho de lo que se está produciendo. Sin embargo, nosotros en un grupo, el 3GT, que ya conocéis, con compañeros, con Guillermo, Gualberto, Támara, etc., hemos desde hace años comentado la importancia que tiene no solo con el propio paciente, sino con las instituciones, con las revistas, con los científicos, con nuestros compañeros, la importancia que tiene esta cuestión de la comunicación. Pero me da la sensación,
de que no concita el interés de la comunidad homeopática. Quizá por diferentes motivos, quizá porque primero hay una cuestión de que muchos homeópatas tienen mucha experiencia de homeopatía, 20, 30, 40 años, y no creen que necesiten saber nada más de explicar sobre la homeopatía. Pero resulta que en nuestros seminarios tenemos la constatación clara y empírica de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes saber mucha homeopatía, tener una experiencia de 20, 30 años y no contestar con solvencia a preguntas básicas, preguntas que te hace un periodista, preguntas que te hace un compañero y preguntas que te hace un paciente, como ¿qué es la homeopatía? O ¿cómo funciona la homeopatía? Solamente tenéis que hacer el experimento con vosotros mismos, contestar esas preguntas ahora mismo o dentro de un tiempo cuando acabe esto y ver a ver si estáis satisfechos con vuestra respuesta. Claro, si vosotros no estáis satisfechos con vuestra respuesta, pues la gente, el que nos oye, pues muchas veces pues también se queda pues con esa falta de entendimiento claro de lo que está haciendo. Nosotros nos entendemos entre nosotros y he visto aquí, hablando entre nosotros, pues a veces estamos en una especie de burbuja, hablando con nuestros términos, etcétera, pero es que tenemos que hablar para la gente. Y igualmente también para nuestros colegas, cuando hablamos de trabajos científicos, etcétera, pues tenemos también que hablar para ellos. Y otra cuestión a veces, otra cuestión que a veces concita este cierto desinterés, es que los homeópatas trabajan en su consulta, creen que haciendo buena homeopatía es la mejor propaganda que se puede hacer con la homeopatía, y eso es cierto, pero seguramente es insuficiente en los tiempos que tenemos. Entonces piensan que ese trabajo de portavocía pues ya lo harán otros, porque, bueno, mucha gente no quiere ni salir en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ya lo harán otros. Y eso está bien, es correcto. Pero lo que no se dan cuenta es que todos somos portavoces de la homeopatía. Todos somos a nuestro nivel portavoces de la homeopatía. Y esa herramienta de la que hablamos maravillas, lo que he oído hablar a mis ponentes, mis colegas anteriores, toda esa herramienta y esa maravillosa es, pues resulta que no somos suficientemente buenos o correspondiendo a esa herramienta que tenemos para hacer despertar el entusiasmo que nosotros tenemos y con el que nos expresamos, ese entusiasmo en la gente. Y entonces creemos que, como ya lo harán algunos, que harán, pues nosotros no estamos concernidos en eso. Y lo que nos está pasando en estos últimos 4 años es que nos está demostrando día sí, día también, que todos los médicos profesionales, farmacéuticos, veterinarios, homeópatas, asociaciones de pacientes, están concernidos en ser portavoces de la homeopatía y en dar unas explicaciones claras, sencillas e inteligibles a la gente que tienen a su alrededor, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus cuñados, que te preguntan, oye, tú eres médico y haces esto de homeopatía, ¿y esto qué es? Pues eso es un momento crucial. O tu compañero médico en el centro de salud, o que te dice, oye, tú haces una cosa que haces homeopatía, o te he visto estudiar un máster de homeopatía, o cuando se hacía en la universidad. ¿Y esto qué es? Pues esa respuesta es crucial porque de ahí depende que puedas suscitar el interés de tu compañero o que pueda decir, uy, vale, no me expliquen nada más, que yo esto ya no lo hago. ¿Qué es la homeopatía? Es una cosa difícil, muy profunda, hay que estudiar mucho. Pues mira, oye, yo que tengo 30 o 40 años contra hijos, ya no me expliques nada más. Sin embargo, si tú le dices, oye, pues mira, es una herramienta que te va a ayudar con tus pacientes, muchos de tus pacientes que no te acaban de funcionar, vas a ver que pueden funcionar y que además es sencillo porque puedes empezar tú como médico o como farmacéutico, ya puedes empezar, o como veterinario, a empezar a dar medicamentos sencillos y después, si te interesa, siempre puedes ir profundizando. Quizá una respuesta a otra suscita no el interés de tu compañero, igual puedo hablar, ya digo, de tu familia, de tus amigos o de quien sea.
Entonces, me parece que es una cuestión crucial esto que estamos hablando. Claro, quizá nuestro lenguaje también, fijaos en lo que muchas veces lo que hablamos y lo que nos sale de natural, pero ahí estamos hablando no entre nosotros, ya no digo en nuestros congresos, sino en cualquier programa o revista o con nuestros compañeros, pues decimos similimum, infinitesimal, no hay efectos secundarios, no sabemos el principio de acción, pero bueno, no pasa nada. Claro, todo esto además de que no es verdad, yo, en mi opinión personal, nada de esto es verdad. Conocemos bastante sobre el mecanismo de acción. Sí que hay efectos secundarios, como todo medicamento. Si no tiene efectos secundarios, es que no tiene efectos primarios, que es lo que nos dicen con toda la razón. El similimum no hace falta expresar, porque tendrías que tener mucho tiempo para explicar lo que es el similimum, y no tienes tiempo, porque a veces tienes segundos para explicarlo. Entonces, nuestros mensajes deberían cambiar. Nuestros mensajes, como hemos comentado en nuestro grupo, pues hemos abierto un camino y esperamos que otros puedan sumarse o seguir. Nuestros mensajes en la parte científica deben ser breves, claros, positivos, y esa ecuación que hemos puesto ahí, nuestra ecuación de algoritmo, digamos, de comunicación. Simplemente quería comentar esto, comentar que además esto no solo nos ayuda a explicar para afuera la homeopatía, sino es que nos ayuda a tener mejor comunicación con nuestros pacientes. Yo llegué a esto de la comunicación a través de la comunicación clínica con mis pacientes, de explicarles qué es la homeopatía, qué hacía, qué podían esperar, qué no, y eso te lleva a extrapolarlo pues a más audiencia, más grande. Y no solo me ha servido también como eso, sino que tiene otro efecto secundario que a veces es peligroso, porque eso te hace plantearte los conceptos, no solo las palabras, no solo vamos a cambiar cosméticamente, sino los conceptos. Y entonces te das cuenta de que hay algunas cosas que tienes que reestudiar, redefinir y hacerlas tuyas. Y cuando los hagas tuyas esas definiciones y no repitas ciertas cosas porque se ha dicho desde siempre, pues vas a ser un comunicador mucho más eficaz. Y lo que queremos es que todos seamos comunicadores como mínimo solventes, tanto para nuestros pacientes, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para las instituciones y para las revistas científicas, y que podamos tener también esa asignatura, pues eso, superada. Pues nada, ya animo a todos a seguir en ese camino comunicativo. Muchas gracias, Gonzalo. Es verdad que tenemos esa asignatura pendiente, en parte o total o absoluta, pero la verdad es que o se nace comunicador o se hace uno comunicador, Se es decir, hace. con una práctica. Se puede hacer. Eso es la Pero, buena noticia, es que todo el mundo puede ser un comunicador exacto, excelente o bueno o suficiente. exacto. Pues ahí andamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y además que me acuerdo muchísimo de tu curso y yo creo que fue estupendo y bueno, como una difusión y propagación de esto que tenemos pendiente y que siempre vivimos como en una burbuja, y la verdad es que hay que salir de ahí, de esa Muy bien. burbuja. Muy de acuerdo. Bueno, Muy de acuerdo. pues muchísimas gracias, A Gonzalo. vosotros. Hace mucho tiempo que no te veo, me alegra verte. Seguimos animando la cosa, y la quinta en aparecer va a ser nuestra querida amiga Niurka Meneses, que te nombro de veces, no te puedo imaginar, a los pacientes. Hago difusión de tu trabajo, de tus entrevistas, y la verdad es que merece muchísimo la pena, y sobre todo también a una amiga que tenemos que es pediatra, Lilian Rodríguez, que también es cubana como tú. Bueno, te tocó, Niurka. Acuérdate que, bueno, acordaros en general a todos, ¿vale? Que al final de todas estas intervenciones hemos llegado casi al ecuador de esta reunión que tenemos hoy. Tendremos unas conclusiones. Iros pensando cada uno de vosotros qué tipo de conclusión, según vuestra intervención, vais a tener, ¿vale? Porque después estas conclusiones las las voy a registrar yo, pero por supuestísimo también a través de esta grabación que se está haciendo. Bueno, Niurka,
yo ya no sé qué decirte, porque me dejaste en el curso de agrohomeopatía como, como sorprendido, ¿no? Yo estoy también muy pegado a la tierra y además aplico todo lo que enseñaste y yo ya tenía algún tipo de nociones, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué aspectos científicos, desde el hecho de que eres doctora, tiene la agrohomeopatía? Y además, me acuerdo yo de las enfermedades de esas plantas. ¿Qué evidencias clínicas hay en esas enfermedades de plantas? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a los organizadores y compartir nuevamente con todos ustedes. Muchos que fueron mis profesores, todavía pues lo aprecio porque sigo aprendiendo. Y bueno, en cuanto a la pregunta, es una pregunta muy interesante porque ya entiendo un poquito porque cuando me tocó estudiar, no estudié medicina a pesar de que mi familia quería estudiar, porque parecía que me tocaba ser la doctora de las plantas, no de las personas, ¿no? Y, y también lo entendí cuando conocí la homeopatía, que fue también como la doctora Elena explicó, fue porque fui asmática, ¿no? Y gracias a la homeopatía pues se resolvió esto y a partir de ahí pues empecé a estudiar. Y entonces, desde el punto de vista de investigación, pues empecé justamente pensando en cómo averiguar qué sucedía en las plantas cuando se trataba con medicamentos homeopáticos. Primero comencé de forma empírica en Cuba, luego en el laboratorio con ensayos muy sencillos, y pues actualmente pues ya la cosa se está complicando y entonces ya adoro mis plantas y en el laboratorio trabajamos también, estamos haciendo ya trabajos más serios y evidentemente, y además con células, no solamente con plantas, y evidentemente la homeopatía llega a todos los rincones de las células, tanto de todos los organismos vivos. Y otra cosa que hemos encontrado es que activa o desbloquea los mecanismos de defensa que tienen las plantas, que equivale a nuestro sistema inmune. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y fue gracias a conocer los trabajos del doctor italiano Stefano Mancuso, que se los recomiendo a todos, especialmente un libro llamado Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, que él ahí confirmé nuevamente una hipótesis de que yo usaba para hacer pues la famosa recogida de los síntomas y la repertorización de las plantas y tal, y es que considerar a las plantas como seres humanos invertidos y además considerarlas súper sensibles, aprender a observar. De hecho, las plantas, él ha demostrado que duermen. Simplemente hagan el siguiente experimento. Observen las plantas de día, las que tengan en casa, y cuando sea de noche, sin encender ninguna luz, vayan y vean las hojitas como hacen así, y como que se doblan un poquito, están durmiendo, ya están descansando. Pero además se han hecho estudios a nivel molecular y sí, se activan mecanismos del sueño, equivalentes al humano mecanismos del sueño, es decir, ocurren cambios también químicamente, que esto es más que una evidencia. Entonces, claro que tiene que funcionar la homeopatía en las plantas también. Y estoy muy feliz de trabajar en este tema porque a las plantas no las pueden acusar ni de efecto placebo ni de autosugestión, y entonces, como quiera que sea, esto es un granito de arena más a aportar al mundo de la homeopatía. Y la otra ventaja, y por la cual yo creo que es lo que más me motiva, es porque podemos ayudar a equilibrar el ecosistema. El ecosistema, hablamos de planta, hablamos de animales, hablamos de hombre, pero todos estamos interconectados. Todos somos uno, el suelo, el aire, todo. Y tengo experiencias preciosas que he ido a visitar lugares donde han habido cultivos enfermos y en esa casa hay personas que se tratan con homeopatía. Si le das el mismo medicamento homeopático que tiene esa familia o que está llevando la persona que lleva los cultivos a esas plantas que están enfermas en ese momento, se sanan completamente con los ojos cerrados. No busques ni analices ni nada. Y esto prueba cómo las plantas se sensibilizan
con las personas y cómo esa energía fluye de unos a otros. Pero no solo con los humanos y con los animales, también entre ellas porque he tenido experiencias muy bonitas de aplicar homeopatía en campos muy grandes, pero no a todas las plantas, sino a solamente algunas de ellas, y luego cómo el efecto se va ampliando y se va extendiendo al resto de las plantas. Y entonces, una muestra más de la comunicación, como dice Macunzo, en las raíces está el cerebro de ellas, y hay una cantidad de redes que es más grande y mejor que la internet. Ellas se comunican, tú pones algo aquí y a no sé cuántos metros, ahí está la información inmediatamente. Es así rapidísimo. Entonces, usando también ese fenómeno y esa capacidad que tienen ellas de comunicarse en unas a otras, es muy fácil también hacer el riego aplicándolo. No solamente no hay que aplicarlo a todas las plantas, sino que se puede aplicar a la periferia de los terrenos y en el centro haciendo como cruces, y luego el efecto va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro por esta comunicación que hay entre las plantas. Y otra cosa que me fascina en este mundo es que el suelo he aprendido que el suelo es otro organismo más. Hay que verlo como tal, como un ente vivo, porque es lo que es. En el suelo se gesta todo, los microorganismos, todo lo que hay ahí forma otro individuo. Y unido a las raíces de la planta es lo que forman, es lo que yo llamo como el gran cerebro. Entonces, primero lo que hay que hacer es ver qué está sucediendo en ese suelo que se manifiesta arriba. Entonces sería el equivalente a los síntomas mentales que tenemos en los humanos, ¿no? Y otra cosa que he identificado es el olor, oler. Cuando hueles suelos que no han sido tratados químicamente y hueles suelos que han sido tratados químicamente, la diferencia es enorme. Y no les voy a decir a qué huele, para los que no lo han hecho, lo hagan, porque es un ejercicio que todo el mundo tenemos que pasar por ahí. Y huelan, y así empiezan a oler diferentes suelos, hojas, todo. Y van a ver también un síntoma muy importante a la hora de hacer esa repertorización a las plantas. Es decir, es un mundo fascinante que apenas comienza, pero estoy muy contenta. Cada vez más y más personas están interesadas por aprender, y pues no sé, ayer me preguntaban qué era para mí la homeopatía, y pues para mí la homeopatía es la ciencia del amor, y lo repito nuevamente, porque es lo que hacemos cuando damos homeopatía. Cuando damos homeopatía no vemos, ya sea la planta, el animal o la persona, no la vemos como la enfermedad, o no la vemos como algo aislado, la vemos como un todo. Y el médico o la persona que trata a esas plantas, lo que le está dando, más que un medicamento, es amor, junto con ese medicamento. Y por eso digo que es la ciencia del amor. Y entonces todos juntos, seamos la especialidad que seamos, lo que estamos haciendo es ayudando a sanar el planeta, porque lo que estábamos haciendo era envenenándolo. Y entonces estoy muy feliz de estar compartiendo aquí con ustedes y de poder aportar y de continuar con estos proyectos de investigación. Y bueno, nada, espero que haya homeopatía para rato. Pues sí, por lo menos en mí has encontrado casi una adicción. Y además me ha gustado mucho esa definición que has hecho sobre la homeopatía como ciencia del amor. Y no es nada romántico, nada, tú sabes, No. es lo que tú dices, es un todo, es un equilibrio, una armonía con la vida, ¿de acuerdo? Lo del oler también, he estado de acuerdo contigo, yo lo suelo hacer mucho. Y también me acuerdo que, ¿qué hiciste tú con aquella plantita que le diste a Arsénico un álbum? Darle amor. Darle amor, exacto. Darle La amor, planta se sentía, sí, por al eso final vivió. exacto, por eso viví. Al final descubrí que la enfermedad, incluso cuando uno aprende, descubrí que yo me enfermaba justamente porque yo pensaba que no me querían. La planta pensaba igual. Y entonces si yo me curé, la planta también se curó. Pues así Claro. está. Muchísimas gracias y por tu sonrisa, Niurka, que estimula muchísimo. Espero que sigas aportándonos muchísimo en la homeopatía. Te seguimos por donde sea, pero te seguimos también. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Niurka. Y ahora vamos a ver seguramente en José Luis, ¿no? Creo el vídeo de la doctora Silvia Díaz Gómez,
sobre la normativa del medicamento y en su aspecto de, creo yo, que será de veterinaria. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que me hubiera gustado mucho estar presente en directo en esta mesa, pero bueno, no ha podido ser esta vez. Así que os dejo grabado un vídeo cortito sobre la normativa comunitaria y española del medicamento homeopático. Como es un tema muy complejo porque hay mucha legislación, muchos textos de leyes, textos refundidos, normativas, lo voy a hacer lo más breve posible para que no sea aburrido y quede todo claro. Quiero agradecer en primer lugar a TAEX por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes, que creo que son una ocasión estupenda para conectar a pacientes y profesionales y conmemorar de una forma muy bonita el aniversario del nacimiento de Hahnemann, que de alguna forma ha marcado nuestras vidas. Estuve escuchando la charla de Inmaculada González Carvajal sobre la historia de España y a todos los datos históricos, a que ella mencionó, yo añadiría uno más, que es la fecha del 2012, porque en el 2012 se crea la primera asociación de pacientes y usuarios de homeopatía, que es la de Canarias, ACOAHOM. Y entonces, desde aquí, doy las gracias a Angélica por ese primer impulso que dio a la formación y a la creación de las asociaciones homeopáticas que han ido luego posteriormente surgiendo en toda la geografía española. Gracias, Angélica. Estas asociaciones de pacientes son muy importantes porque permiten aunar las voces de los profesionales y de los usuarios, de los pacientes, para transmitir todos los beneficios de la homeopatía. Yo creo que tenemos el deber de custodiarla y de comunicarla. También son muy importantes porque yo creo que conjuntamente se puede trabajar para encontrar cauces por los que lograr que la homeopatía alcance el prestigio y el lugar que se merece. Y luego también porque realmente nos van a permitir reclamar y exigir el derecho a la libertad de opción terapéutica, tanto por parte de profesionales como de los pacientes, que estamos asistidos o amparados por unos derechos que están reconocidos. Bueno, después de esta pequeña presentación, paso a haceros un resumen de cómo está el medicamento homeopático en España. Estamos hablando de medicamentos, con todo lo que ello significa, es decir, reconocimiento de sus propiedades terapéuticas. Y es medicamento porque ya en el año 1992, la primera directiva europea que estableció un código comunitario para los medicamentos de uso humano, contempló los medicamentos homeopáticos en el año 1992 en Europa. Esta directiva europea se hizo la transposición en España en el año 1994 para los medicamentos de uso humano y en el año 1995 para los medicamentos de uso veterinario. Es decir, los medicamentos homeopáticos en España son oficialmente medicamentos desde el año 1994, que ha llovido mucho desde entonces. Como son medicamentos, el canal de distribución son las farmacias, obviamente, y el farmacéutico, que es el experto en el medicamento, no solo tiene que conocerlos, sino que dispensarlos siempre que el paciente lo solicite. Afortunadamente, ya hay en España muchos farmacéuticos que, además de conocer lo que es el medicamento homeopático, se han formado
y son capaces de aconsejar medicamentos homeopáticos en patologías leves, e incluso hay algunos de ellos que tienen su pequeño laboratorio homeopático y forman una asociación de farmacéuticos homeópatas que se llama AEFOM. Bueno, pues ahora en España estamos en este momento en un proceso de registro de los medicamentos homeopáticos. La verdad es que desde la directiva de 1992, la mayor parte de los países europeos empezaron con los trámites de evaluación de los medicamentos. Y en España hubo algunos intentos, pero se quedó paralizado. Entonces, a instancias de Europa, en el año 2018, en abril de 2018, la Agencia Española de Medicamento comenzó a, estableció un calendario de evaluación de los medicamentos y entonces estableció unas etapas por las cuales los laboratorios teníamos que ir presentando los diferentes expedientes de registro. Este calendario terminará en el año 2022, concretamente en abril del 2022. Así que esperamos que al año que viene, si nos volvemos a reunir, todo este proceso ya haya terminado. ¿Vale? En la legislación española, el medicamento homeopático se encuentra dentro de lo que son medicamentos especiales. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de características especiales, una serie de requisitos que los hace diferentes a otros tipos de medicamentos, como pueden ser los antibióticos, aspirinas, etc. ¿Vale? No son los únicos medicamentos especiales, porque, por ejemplo, las vacunas, los gases medicinales, los radiofármacos, los medicamentos a base de plantas también están dentro de esta categoría y tienen una parte que es común a todos los medicamentos y una parte característica de ellos. Por eso está en el capítulo de medicamentos especiales. Bueno, y ya resumiendo muchísimo todo lo que es el registro del medicamento, os diré que, como ya me imagino que sabéis, hay dos tipos de medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos que se registran sin indicación terapéutica aprobada. Repito, sin indicación terapéutica aprobada. No sin indicación terapéutica probada, ¿vale? Sin indicación terapéutica aprobada. ¿Qué quiere decir? Estos medicamentos se registran por un procedimiento muy sencillo que se llama procedimiento simplificado. Y tiene que cumplir unos requisitos, como son tener un nivel de dilución suficientemente seguro, que su vía de administración sea oral o externa y que en la etiqueta o en cualquier información que se dé de este medicamento no aparezca ninguna indicación terapéutica. ¿Por qué? Pues porque estos medicamentos son los que el médico homeópata prescribe en función del criterio de similitud, o sea, en función de las características personales del paciente. No quiere decir que no sean efectivos, ¿vale? Sino que no se reivindica ninguna indicación, o sea, no se registran para ninguna patología concreta. Normalmente son todos los medicamentos unitarios. Insisto en el tema de que no quiere decir que no sean efectivos, sino que por registrarlos mediante este sistema, uno de los requisitos que se exige es que no tengan en la etiqueta ni en la información ningún tipo de, no reivindiquen ninguna indicación terapéutica. Lógicamente, si no reivindica ninguna indicación terapéutica, a estos medicamentos unitarios se les exime de realizar ensayos clínicos. Y entonces se justifica
su uso homeopático en base a una bibliografía adecuada. ¿Vale? Bueno, pues ahora pasamos al segundo tipo de medicamentos homeopáticos, que son los que se registran con indicación terapéutica. O sea, el laboratorio indica que ese medicamento vale o es efectivo, es eficaz para una determinada patología. Este tipo de medicamentos se registran siguiendo los mismos criterios y cumpliendo los mismos requisitos que cualquier medicamento convencional, antibiótico, lo que sea, ¿vale? Y a este tipo de medicamentos sí que se les exige ensayos clínicos de eficacia. Esto en cuanto a los medicamentos de uso humano. Los veterinarios lo tenemos más sencillo, porque, como ya os he dicho, el medicamento homeopático veterinario es medicamento desde el año 1995, oficialmente, y ahí se ha publicado en el año 2009 un reglamento que es de uso obligado para todos los países europeos de medicamento veterinario, en el cual ya no se contempla si los medicamentos son con indicación terapéutica aprobada o son sin indicación. Simplemente se resume todo en medicamentos homeopáticos veterinarios. Y luego, además, los veterinarios que se dedican a ganadería ecológica y los animales que están en ganadería ecológica son los afortunados que por obligación de reglamento de agricultura ecológica tienen que preferentemente que ser tratados con bien o fitoterapia o bien con medicamentos homeopáticos, por obligación y por reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, que quede claro que cuando hablamos de homeopatía estamos hablando de medicamentos oficialmente reconocidos como tales desde el año 1994, que llevan en el mercado más de 30 años y que al ser medicamentos se les reconoce implícitamente sus propiedades terapéuticas. Segundo, que son unos medicamentos especiales, reconocidos por sus características particulares y que no son los únicos, que también hay especiales, son las vacunas, radiofármacos, gases medicinales, medicamentos a base de plasma, de plantas medicinales, etc. Que hay dos tipos de medicamentos homeopáticos: los que no tienen indicación terapéutica aprobada y en cuya etiqueta viene esta frase, medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada, que no quiere decir que no sean efectivos, sino que el laboratorio no reivindica ninguna indicación para una patología determinada, que son la mayoría de los medicamentos unitarios y que son todos aquellos que se prescriben siguiendo el criterio de similitud, o sea, personalizando el medicamento, dependiendo de las características de la sintomatología del paciente. A estos medicamentos no se les exige ensayos clínicos, obviamente, y se justifica su uso homeopático por la abundante bibliografía que hay ya sobre su uso. Y luego los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica, que se les exige lo mismo que a cualquier otro medicamento convencional, incluido ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Y luego están los medicamentos homeopáticos veterinarios, que también son medicamentos desde el año 1995 y que por reglamento comunitario tienen que ser los medicamentos de elección, junto con la fitoterapia, en todos aquellos animales que pertenezcan a la ganadería ecológica. ¿De acuerdo? Pues, en fin, os he hecho un resumen tremendo de todo lo que es el marco legal comunitario y español, porque, como ya os he dicho al principio, hay muchísimas directivas, muchos reglamentos, muchas leyes, textos refundidos, tremendo, muchas fechas, muchos nombres que recordar,
muchas etapas y entonces yo creo que es imposible seguir el hilo si os voy contando aquí todo lo que ha ido sucediendo desde el año 1994. Creo que ha quedado claro nuestra situación como medicamento. Espero que no os haya aburrido, que os haya gustado y espero que el año que viene, que ya estaremos prácticamente acabado el tema de la evaluación, no de la evaluación, sino de la presentación de los registros, nos volvamos a ver. Hasta entonces, un abrazo. Estupendo en el vídeo. Muy bien. Silvia la conocemos también porque, bueno, ella forma parte del departamento científico de unos laboratorios, que es Iberón, y que en un momento determinado también forma parte de algunos grupos que tenemos de los médicos homeópatas. Y la verdad es que aporta muchísimo, sobre todo en el de investigación, junto con Juan Carlos Sanguino, y la verdad es que es muy dinámica y cuando habla trata siempre de aportar mucho, pero la verdad es que ha sido muy clara y muy sucinta. Transmitirle la buena y breve conversación que hemos tenido con ella. Bueno, y también al hilo de ella, y uniendo parte de su principio a la hora de hablar, vamos a conectar ahora y vamos a ver si el doctor César Valera nos va a decir, como farmacéutico, qué es AEFOM. Y también que nos hable un poco como de aquella normativa europea y española de esos medicamentos que de alguna manera ha anticipado Silvia, pero dinos sobre todo también la experiencia que tienes en la farmacia, César. Bueno, buenas tardes o noches a todas. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y sí, la verdad es que mi intervención viene muy bien porque justo después de ella, bueno, voy a enlazar un poquito con tema de normativa, pero lo voy a hacer de una forma muy coloquial. Y también, si os parece, bueno, me presento para los que no me conocéis o no me conocen. Soy César Valera, soy boticario. Me gusta decir boticario porque me sigo manchando la bata a diario en el laboratorio de la farmacia haciendo fórmulas homeopáticas, fitoterapia y jarabes de omeprazol y todo. Menos estrés hago de todo. Pero bueno, yo llegué a la homeopatía, pues bueno, mi mujer y yo hace 30 años, este año hace 30 años que nos hicimos cargo de una farmacia en Madrid pequeñita, luego nos trasladamos a una más grande donde tenemos el laboratorio. Y en cuarto de carrera, bueno, pues asistimos en la Complutense a un seminario que nos dio Boarón de homeopatía y salimos, no me enteré de nada. Después de llevar año y pico, 2 años con la farmacia, pues empezamos a ver que llegaban recetas de pediatras, de veterinarios y, oye, los pacientes se curaban. Digo, esto es alucinante. Entonces hicimos cursos en el colegio, hice el máster de 2 años en Valladolid con Lola Tremiño y, bueno, pues al final me enamoré de esta terapéutica, de estos medicamentos. Me inscribí en AEFOM y después, bueno, pues al final acabé de presidente de esta acción. Nosotros los farmacéuticos, bueno, pues como técnicos de los medicamentos, bien ha dicho la ponente que me ha antecedido, Silvia, bueno, pues somos los técnicos y los expertos de estos medicamentos. En los últimos años, toda esta vorágine que ha habido en contra de estos fármacos que no han sido los únicos atacados, como bien sabéis, otras terapéuticas. Yo siempre digo que son intereses, como os he dicho esta mañana y en otras ponencias, porque yo siempre cuento lo mismo. Hace 30 años pasaba por cualquier farmacia española o madrileña y había un mueblecito con 4 plantitas, 4 cositas. Ahora yo tengo 6 o 7 metros lineales, plantas medicinales, aceites esenciales, homeopatía, etcétera, etcétera. Eso ha ido quitando mercado a otros fármacos que aconsejamos en las farmacias o prescriben los médicos, y eso ha hecho mucha pupa. Entonces yo siempre insisto que todo lo que hay detrás son intereses y nuestro papel en los farmacéuticos homeópatas, que somos muchos más de los que dicen, es luchar, pelear, aunque ahora somos menos visibles, pero por estrategia. Seguimos peleando. Yo también además estoy en la Junta del Colegio de Madrid. Somos 17 vocales de plantas medicinales y homeopatía en España y un grupo en nuestro Consejo Nacional, que es como vuestra OMC, y seguimos peleando para que el reconocimiento legal siga siendo el que es aquí en Europa y el reconocimiento mediático y asistencial, que la gente lo sepa. Como decía bien Gonzalo, todos tenemos que ser portavoces y yo no sabía hablar en público hace unos años, pero me tuve que poner las pilas y siempre que puedo pues cuento lo mismo y machaco bastante. No sé si hará efecto, pero bueno, algo va haciendo. Bueno, lo que digo, mientras el medicamento homeopático siga siendo reconocido, como ha contado Silvia,
por muchos ataques que haya, nunca jamás podrán impedir, bueno, pues que se siga investigando, elaborando, fabricando, distribuyendo, prestando vosotros y nosotros dispensando. Es decir, tenemos un respaldo legal que muy bien ha contado ella y no hay marcha atrás. La vida son ciclos, como decía esta mañana Lola, esta época dura pasará. Ahora estamos en un periodo, como contaba Silvia, de registros. Saldrán los registros, que ahora estamos en una pandemia y otras cosas más importantes, pero la industria farmacéutica ha hecho muy bien sus deberes, han presentado sus expedientes y mientras sigamos en Europa, esos registros saldrán. Os cuento brevemente quiénes somos AEFOM, la Asociación de Farmacéuticos Homeópatas. Este año cumplimos 25 años. Y bueno, nuestro papel es eso, es defender la utilidad de los medicamentos homeopáticos, defender las garantías legales, galénicas y asistenciales de estos medicamentos. Y en los farmacéuticos, los médicos y los veterinarios tienen unos aliados fieles, que somos nosotros, puesto que al igual que hacemos con el resto de medicamentos, pues como bien decía ella, somos responsables de la fabricación y custodia y entrega de estos medicamentos. Y ahí seguimos peleando. Siempre repetimos, como decís muchos de vosotros que os he oído decirlo, medicina solo hay una y la homeopatía es parte de ella. Medicamentos, como contaba Silvia, hay muchos en la ley de garantías, que luego, no sé si lo ha comentado ella, en el año 2006, la ley de uso racional del medicamento en el artículo 50 definió perfectamente qué es un medicamento homeopático. Como ha dicho ella, hay muchos medicamentos, plantas medicinales, gases medicinales, sueros, vacunas, etcétera. Y ahí están perfectamente definidos. Luego, en el año 2015, no sé si lo ha comentado ella, se refundió esa ley de garantías y al artículo 50 no lo tocaron. O sea, siguen definidos aquí en España perfectamente y son medicamentos. En cuanto a la evolución que han, como técnico, como experto del medicamento, y además yo soy una de las 25 farmacias que seguimos elaborando fórmulas magistrales homeopáticas en la farmacia, la homeopatía, sus medicamentos también han evolucionado en esos 200 años. Han aparecido nuevas formas farmacéuticas, todo el mundo conoce los gránulos, los glóbulos, las gotitas, pero es que ya elaboramos tabletas sublinguales, geles transdérmicos, jarabes, cualquier paciente, cualquiera que nos esté escuchando en Google podrá buscar, si visitáis AEFOM, las farmacias que disponemos de laboratorios, si visitáis las instalaciones que tenemos, bueno, pues veréis la tecnología que utilizamos y ya no os digo si visitáis la web de Iberom, Boaron o cualquier laboratorio homeopático, las instalaciones, salas estériles, campanas de flujo laminar, es decir, todos aquellos que dicen que la homeopatía ha evolucionado exactamente igual que el resto de los medicamentos. Las inspecciones que padecemos las farmacias que elaboramos son de 4 o 5 horas. Cuentos que hacen en la industria farmacéutica las exigencias en cuestión de la Agencia Española del Medicamento. O sea que ha evolucionado muchísimo la homeopatía y el que diga lo contrario, bueno, pues miente. En definitiva, los medicamentos homeopáticos tienen las mismas garantías que el resto de los medicamentos. También comentaba Silvia, muchas patologías menores, los farmacéuticos aconsejamos medicamentos homeopáticos puesto que no están sujetos a prescripción médica, pero aún así, como hacemos habitualmente en el mostrador de la farmacia, nosotros en el mostrador en unos segundos, en 2 minutos, bueno, pues podemos aconsejar medicamentos homeopáticos, pero cuando viene un paciente con algo más serio, como hacemos siempre, derivamos al médico homeópata y él prescribe que, bueno, en la anamnesis que hacéis y en media hora, 1 hora de consulta, pues atendéis mucho mejor y prescribís medicamentos que luego vuelven con su receta hacia. Brevemente, la asociación nuestra cumplimos 25 años, como ya cuando acabe esta pandemia lo celebraremos a lo grande y estaréis invitados. El objetivo de esta asociación es bueno, organizar jornadas, cursos, congresos en colegios. Antes, cuando el hospital homeopático funcionaba, pues ahí hacíamos muchas jornadas. Colaboramos con otras sociedades profesionales. Sabéis que pertenecemos junto con la SEM y la Federación de Médicos y los Veterinarios a la Asamblea Nacional de Homeopatía y bueno, trabajamos codo con codo pues, con médicos y veterinarios para defender estos medicamentos. En cuanto a legislación, lo ha contado casi todo Silvia. Quería puntualizar que incluso antes del año 92, en 1990, aquí en España todavía no estaban reconocidos como medicamentos, estaban como productos especiales. Luego, toda la legislación que ya ha ido evolucionando y con el apoyo de las directivas europeas,
aquí en el año 2006, como antes os decía, se definieron como medicamentos, luego se traspuso en 2015 y siguió esa definición de medicamento homeopático. En 2018 salió esta orden ministerial, que es en el plazo que estamos ahora, que ya todos los laboratorios han entregado expedientes, han reducido los vademecum, pues rentable, bueno, pues lo han retirado, como ocurre también con los medicamentos clásicos y tradicionales. Ya los médicos sabéis que ya prácticamente no hay supositorios y muchas pomadas. Bueno, por tema de rentabilidad se retiran cosas y en homeopatía se han retirado porque sean ilegales o porque no funcionen, sino porque a la industria no les es rentable. Ahí salimos favorecidos en ese tema, las farmacias formulistas, porque todo aquello que han retirado por temas administrativos o económicos lo seguimos elaborando como fórmula magistral, pero no es por otro motivo, es ese. Estamos esperando que empiecen a salir los registros, que esperamos que no tarden mucho. ¿Y qué más contaros? Bueno, como conclusión, pues lo que antes os decía, los medicamentos tienen las mismas garantías técnicas, galénicas, legales, asistenciales que el resto de los medicamentos. Nosotros los boticarios somos técnicos de medicamentos. Como ella muy bien ha dicho, son de venta exclusiva en la farmacia. Eso nos da una garantía, puesto que bueno, todo lo que se vende en la farmacia pues pasa unos controles muy rigurosos, una garantía para los pacientes. Y bueno, y mientras estemos en Europa, la Comisión Europea respalda a la homeopatía. Desde el Gobierno de España en estos 2 últimos años han intentado bueno, pues, impedir que esto fuera así, pero la Comisión Europea contestó al Gobierno de España que siguen siendo medicamentos y así va a ser. Y nada más, para tranquilidad de los pacientes, bueno, pues que sepan que médicos, farmacéuticos y veterinarios seguimos trabajando desde todas las asociaciones, desde los colegios, para que estos medicamentos tengan todas las garantías para ellos, y así va a seguir siendo. Así que nada más, si luego tienen alguna pregunta para mí, estaré encantado de contestar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César. La verdad que yo estoy contigo. Siempre desde el principio he creído que la unión con farmacéuticos y veterinarios, y en este caso con aquellos agricultores ecológicos en cuanto a la homeopatía, merece esta conexión. No creo que vayamos a desfallecer. De hecho, aquí en Sevilla, por ejemplo, tú conoces a Milagros Olía. Mucho. Mi amiga vocal está conmigo en la junta de vocales, sí. Exactamente, del colegio. Una gran luchadora también, una gran luchadora. Totalmente, y colaboradora y abnegada, como sois. Bueno, ya quizá a lo mejor yo no te vea en Madrid en tu colegio, pero en un momento determinado, gracias por esa hospitalidad que nos ofreciste al colegio, también en las reuniones que teníamos con la NH y con todas las actividades que siempre hemos tenido como unidas, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención, que esta vez va a ser a través del doctor Modesto Roca. Él es licenciado en Medicina y Cirugía y es también homeópata y también secretario del Sindicato de Homeópatas Licenciados de Barcelona. Modesto, ¿cómo y cuándo surge el sindicato? ¿Qué actividades realizáis? Por lo menos la más importante. Un saludo cordial y un agradecimiento también a los organizadores. Pues mira, querido compañero, esto surgió después de un caso que todos conoceréis en el Hospital de Gerona, donde se acusaba a la homeopatía de un gran desastre médico en una paciente de cáncer. En ese momento estábamos reunidos en una sala que nos cedió el Laboratorio Guarón, haciendo unos cursos de perfeccionamiento, y cuál sería nuestra indignación de ver lo mal que se trataba por los medios de comunicación a la homeopatía. La indignación fue tal que todos pensamos en encontrar alguna forma de atajar o por lo menos de defender nuestra posición. Bueno, sabemos de que en ese momento había varias asociaciones en España, siguen habiéndolas, muy prestigiosas, está la academia, muy prestigiosa, pero pensamos en la posibilidad, tal y como tienen los compañeros franceses, de elevar un grado más, digamos, las posibilidades, creando un sindicato médico, farmacéutico y veterinario, ya que ese sindicato comprende a las tres ramas sanitarias.
Bien, ahí empezamos a hacer nuestras pesquisas con personal especializado, con abogados, y llegamos a la conclusión lógica que un sindicato tiene un techo de representación mayor que una asociación. Esto luego se ha evidenciado cuando hemos tenido reuniones con personas de la administración en diferentes áreas, en diferentes partidos, que ellos mismos han reconocido que un sindicato por ley debe ser escuchado. A veces pasan de nosotros, pero pasa mucho más de las asociaciones, ya lo sabéis. Pero bueno, somos una mosca cojonera, perdón por la expresión, en las partes de estos señores, que le estamos recordando día sí, día también nuestra presencia. ¿Y con qué pretensión? Mira, yo me alegro de estar aquí ahora con vosotros y de haber escuchado a mis queridos compañeros, compañeras, porque no sé si habéis visto, pero hay un entretejido que nos vincula a todos, y es el deseo de normalización, de aceptación, ¿cómo os diría yo?, de calidad en cuanto a la enseñanza, en cuanto al ejercicio de la homeopatía, en todas sus ramas, tanto en veterinaria como en farmacia como en medicina. Y esto es un gran vacío. Es cierto que llevamos 27 años con el medicamento legalizado en este país, pero es más cierto que llevamos muchísimos años más en que el medicamento se fabricaba en farmacias. Los farmacéuticos que eran, digamos, auténticos pioneros en la fabricación de medicamentos homeopáticos, en Barcelona, la famosa y prestigiosa farmacia Coliseum, pues yo recuerdo que enviábamos a los pacientes allí porque ellos pues preparaban todo aquello que los médicos homeópatas necesitábamos. Bien, esta situación está en tal punto que el sindicato se creó precisamente para elevar ese techo de representación. Y estamos en ello. El problema que tenemos es el problema que tenemos toda la sociedad mundial, que se llama coronavirus y que ha bloqueado puertas, teléfonos, voluntades, conciencias. Todo esto está como en stand-by, pero no muerto, simplemente en un invierno homeopático que va a resurgir tan pronto que el virus nos permita pues ponernos nuevamente en marcha. Esta es la razón del sindicato. Las metas del sindicato es la que os estaba comentando. Y en estos pocos años, porque pensar que hemos tenido muchas dificultades, el que legaliza el sindicato es el Ministerio de Trabajo, no es el Ministerio del Interior, que es el que legaliza a las asociaciones. Precisamente por eso tiene un rango superior y tiene un rango representativo a nivel de partido político, aunque no es un partido político. Integramos todas las ideologías, lógicamente, pero el sindicato ha ido pues recabando voluntades y también haciendo amigos a veces más, a veces menos, llamando a la puerta de partidos políticos, de gobiernos centrales, de gobierno autonómico, enviando mails, teniendo conversaciones, intentando que esto pues llegue a buen puerto con una regulación de la profesión y con una regulación de la enseñanza, y, ¿por qué no?, también de la investigación. Creo que es un capítulo que también nos lo tenemos que plantear como sanitarios, que algún día en nuestro país también la investigación en homeopatía sea algo reconocido y sea algo valorado, y, ¿por qué no?, también se pueda aprovechar de las posibilidades que el gobierno da para otras investigaciones o los laboratorios. Sabéis que a veces incluso Europa cede unos dineros para este tipo de cosas, porque la homeopatía no puede sacar provecho de este tipo de beneficio. En estos años pues hemos hecho toda esta labor y bueno, nos dirigimos hacia esa meta. Queremos pues que el mundo homeopático, médicos, veterinarios, farmacéuticos, tengamos esa representación de mayor rango delante de las autoridades y plantarles cara en la medida que podamos. De hecho, ya comenzamos, si recordáis algunos, posiblemente los que me estáis escuchando, sobre todo los del ala norte del país, cuando tuvimos el debate en Santander con los representantes de los colegios de médicos, la organización representativa de los colegios de médicos, donde ahí pudimos evidenciar la falta de ética de algunos señores que, bueno, pues a los que les plantamos cara y podemos, de alguna manera, pues estar satisfechos en la labor iniciada. Pero esto no es suficiente. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con entusiasmo. Antes, mi querido compañero Gonzalo hablaba de entusiasmo y de emoción.
al sindicato no le falta eso, lo tenemos en abundancia, queremos contagiarlos de ese dinamismo propio del sindicalista, porque hay mucho que hacer en este país, hay mucha... quizás los sanitarios, especialmente los médicos, hemos sido personas muy tranquilas, muy pacíficos, y eso no significa que estemos llamando aquí a la guerra, ni mucho menos, pero sí a la concienciación y a la movilización dinámica, a hacer todo aquello que podamos, a convencer no solamente a nuestros pacientes, que ellos ya están convencidos. De hecho, fijaos, estamos experimentando en estos últimos meses, en estos intervalos de la pandemia, cómo vuelven a regresar pacientes que parecían perdidos y recuperamos un mayor nivel de trabajo. Es decir, que todos aquellos cañonazos desde la administración, todos aquellos disparos tremendos que hicieron contra la homeopatía y contra nosotros, parece que no han surgido el efecto que ellos deseaban. Los pacientes vuelven y además vuelven porque saben que la homeopatía les ha funcionado y les va a seguir funcionando. Un argumento que yo les digo a mis pacientes: bueno, pensad que si algún sabio o algún embaucador quisiera venderos algo en relación a la sanidad, no sé, por ejemplo, un producto para adelgazar, y hiciera una muy buena campaña de propaganda, de promoción, el primer año seguramente ganaría mucho dinero. Pero si eso fuera falso, si eso no funcionara, el segundo año se arruinaría. La homeopatía lleva, señoras y señores, más de 200 años en el mercado. Miles de médicos, miles de farmacéuticos, millones de pacientes a nivel del mundo, también en nuestro país. Y esa es una realidad que nadie, ningún partido, nadie en su sano juicio puede negarla. Así que, compañeros, permitidme el término sindicalista, adelante, vamos a seguir luchando. Pues precisamente es eso, adelante. Yo creo que nunca deberíamos, con la animosidad que tú decías y decía también Gonzalo, y tampoco con el hecho de que no vamos a desaparecer, porque la homeopatía no desaparece, forma parte de la vida. Así que seguiremos de una forma u otra, sindicados o no sindicados, pero desde luego proactivos. Sí, Gracias el modelo sindical que nosotros optamos no es un modelo de que tienes que estar pagando una cuota y estar vinculado al sindicato. El sindicato se creó con la idea no de estar colgado del dinero de los demás, sino que en un momento puntual, cuando al sindicato le hace falta dinero para moverse, para alguna acción legal, para un desplazamiento, en ese momento se le pide a los compañeros una pequeña aportación. Y si no es así, no estamos pidiendo dinero. Nuestro afán no es el de lucro, sino el de servicio. Y con eso creo que lo he dicho todo. Exactamente, yo también opino como tú. Estamos aquí como mediadores dando un servicio a los pacientes, a la ciencia, a los mismos compañeros, que también algunos son más afines que otros, y siempre como redivivos, porque a pesar de que a veces se nos viene un poco la losa encima, también está de nosotros que resurjamos como ave fénix. Muchas gracias, Modesto. Nada, no se merece. Un saludo. Venga, hasta luego. Pues vamos a seguir, que ya nos queda poquito.